Qué gusto saludarlos en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Estamos desde el Museo de las Constituciones grabando este programa para darnos cuenta de un tema de vanguardia, de presente y de futuro sobre la carrera desenfrenada que se ha desatado en el mundo de las potencias centrales y sistémicas para acaparar ahora los minerales críticos y las tierras raras. Nos preguntamos sobre la posición de dominio de China, la rivalidad estratégica entre Washington y Beijing, en dónde queda el Ártico, África y América Latina en todo este mapa geológico, y sobre todo nos preguntamos sobre los resultados de la Cumbre Internacional de Minerales Críticos que tuvo lugar en París, precisamente organizado por la Agencia Internacional de Energía. Les pido por favor que nos acompañen. La demanda por las tierras raras y minerales críticos está cambiando la fisonomía de la economía actual. El crecimiento explosivo de estos recursos naturales esenciales para la fabricación de tecnologías avanzadas, la industria manufacturera, la economía militar, el ecosistema digital y la transición hacia una economía verde tuvieron su momento pico tras la pandemia del COVID-19 y la interrupción en las cadenas de suministro internacionales que llevaron a la escasez de bienes y a la mutación de precios, aunado a la necesidad de privilegiar cadenas más cortas de producción. Precisamente estos materiales estratégicos son clave para el funcionamiento de la economía digital. Los minerales críticos y las tierras raras están capturando la atención de diferentes actores políticos, económicos, sociales y ambientales. Por ejemplo, se celebró la primera cumbre de minerales críticos y tierras raras el pasado 28 de septiembre en París. Para conversar sobre este importante tema nos acompañan desde el Museo de las Constituciones la doctora Miriam Grunstein. Ella es académica no residente del Centro de México del James Baker Institute. Bienvenida, Miriam. Rina, muchas gracias, y a tu auditorio mis mejores saludos y deseos. Gracias, Miriam. También nos acompaña el doctor Francisco Holguín. Él es un experto en geopolítica, catedrático en la FES de Aragón y también en el Centro de Estudios Superiores Navales, el llamado CESNAV. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Reina, por la invitación, y también un saludo a tu auditorio. Bueno, pues, Francisco, ¿qué son los minerales críticos? Bueno, los minerales críticos han cobrado mucho auge, sobre todo porque ahora se ha descubierto su importancia, digamos que para esa llamada transición de las energías fósiles a las energías limpias o renovables. Entonces hay que recordar que tenemos la presión del cambio ambiental, del calentamiento global, todo eso, que se ha vuelto como una suerte de emergencia global planetaria, y entonces muchos países industrializados le están apostando. Claro, no es un proceso fácil, ni tampoco rápido, es un proceso gradual, pero se trata precisamente de que las tecnologías, sobre todo de la industria, ya no sean tan contaminantes, pero también tiene que ver con el auge de la industria de los dispositivos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, los vehículos eléctricos se alimentan de pilas de litio o de iones de litio, etcétera, etcétera, pero también tiene que ver con paneles solares, fuentes eólicas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que ahorita estamos viendo es esta suerte de esfuerzo internacional de las grandes potencias, pero también de estos países proveedores de esos minerales críticos, litio, níquel, coltán, etcétera, etcétera, para, digamos, hacer esa transición, digamos, de una escala planetaria, pero también organizada, transparente, para que ya tengamos esta transición y nuestra civilización, por supuesto, pueda sobrevivir finalmente. Ahora, Miriam, ¿los minerales críticos de los que habla Francisco son igual que las tierras raras o son dos categorías distintas? Yo diría que son dos categorías netamente distintas, ¿no? Porque las tierras raras son recursos naturales que existen en ámbitos superficiales.
mientras que los minerales críticos tienen involucrados una explotación específica según el tipo de mineral que se trate, ¿no? Ahora, ¿pero son igual de importantes en este siglo XXI? Depende de la industria que se trate. O sea, cuando hablamos de minerales críticos, como bien apuntaba el doctor, estamos hablando principalmente para baterías, para energías que yo no considero limpias, precisamente porque requieren de minerales críticos. Y las tierras raras van mucho más allá para lo que llamaríamos la cuarta transformación. Dame un ejemplo de lo que es una tierra rara. Difícil decirlo, yo preferiría que esa respuesta la diera un geólogo, no un abogado, pero las tierras raras, por ejemplo, del Ártico, tienen una gran capacidad de retener energía. ¿Me explico? Son recursos geológicos, superficiales, muy capaces de retener energía. Y ese es su gran valor. Sí, exactamente. Ahora, ¿tenemos una lista universal de minerales críticos o cada país define qué es crítico dependiendo de su interés económico y político del momento? No, hay una como suerte de lista, vamos a manejarlo así, que es como estandarizada, que han servido en general para impulsar esta industria. Estoy de acuerdo, no son energías limpias en el sentido literal de la palabra, pero es la apuesta que ellos le han, ahora sí que el adjetivo que le pusieron, como para incentivar digamos, este tipo de inversiones, investigaciones, etcétera, etcétera. Pero aquí lo interesante es que, claro, cuando uno ve los yacimientos que se encuentran en América Latina, por ejemplo, vemos que América Latina se encuentra el 61% de las reservas de litio, por ejemplo, creo que se encuentran también de zinc, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos viendo es que América Latina y el Caribe son principales yacimientos de minerales críticos. ¿Por qué son críticos? Porque consideran que es fundamental, primero, tener el abasto asegurado, las cadenas de suministro y de manera constante y permanente, porque la apuesta es que estos mismos insumos o minerales sirvan para que se haga esta transición y ya pasemos precisamente a abandonar la civilización que está basada en el carbono, que es la principal fuente de contaminantes. Entonces, Miriam, lo que podemos decir es que son esenciales, son muy importantes para la transición hacia las energías limpias y renovables. Pero a ver, ¿por qué te ríes? Me río por las palabras, no por el lenguaje. Claro. Yo soy crítica. En primer lugar, que sea limpio, ¿no? Ningún proceso industrial y ningún proceso extractivo es limpio, y más aún si no se tiene una regulación adecuada. Aquí el doctor apuntaba importantemente que 60 y tantos % de la existencia de estos minerales críticos existen en países en desarrollo, con instituciones reguladoras débiles, sujetas a las presiones de las mineras, que como las petroleras tienen sus intereses. Y uno de los costos mayores de la industria extractiva, tanto del petróleo, el gas, como de la minería, es la regulación socioambiental, ¿no? Entonces, cuidadito con decir que vamos a una transición limpia, ¿no? Claro. Mucho cuidado. O sea, hay una huella ecológica, por claro, supuesto, y socioambiental tremenda, ¿no? Y lo vemos incluso en nuestro país. Es muy diferente la conducta de las mineras canadienses en Canadá que la conducta de las mineras canadienses en México, ¿no? E incluso ha habido informes de derechos humanos en donde se hacen el distingo muy marcado del respeto al medio ambiente que tiene en su país, que tienen instituciones sociomedioambientales muy fuertes, que cómo se comportan en México. Sí. Entonces, yo no lo llamaría transición, lo llamaría cambio, ¿me explico? Y que sean fuentes renovables, son renovables en el sentido de que el viento y el sol son recursos renovables, pero los minerales no. Entonces, mucho cuidado al usar limpio, renovable, transición, claro, son porque hay que tener un espíritu crítico por el bien del planeta, ¿no? Francisco. Y sobre todo porque, bueno, incluso el propio Banco Mundial y otros organismos han alertado que ese tipo de extracción de minerales críticos implica también extraer mucha agua. ¿No? Eso también han sido también honestos en esa parte, han reconocido que si bien es importante para esa transición, digamos en términos de producción industrial o de generación de energía, también provoca un impacto ambiental, pero a largo plazo, ¿no? Entonces, en ese aspecto también han reconocido que tiene un impacto
sobre todo en la parte de los yacimientos hídricos, ¿no? ¿Y cuál es la reacción de los actores ambientales frente a esta situación? Excelente, porque podemos hilar muy bien el diálogo, ¿no?, entre nosotros. En México hubo una reforma a la ley minera, y uno de los grandes temas fueron las concesiones de explotación de agua, ¿no? Porque tenemos un país con estrés hídrico, y nuestra prioridad en este país es usar el agua para la seguridad alimentaria, que no podemos poner en riesgo simplemente para que la gente tenga más celulares, ¿no? Para que las nuevas generaciones puedan estar pegadas a sus celulares, ¿no? Como decía en una clase en el TEC, que una bola de jóvenes con la pancarta de sustentabilidad me vinieron a decir que yo era una anciana de la era de los combustibles fósiles casi, ¿no? Como le gusta hacer a Greta, ¿no? Culparnos a los 50 para arriba, los 40 para arriba de la destrucción del planeta, y no apagaban su celular. Era como oxígeno para ellos. Entonces digo, es oxígeno para ti, para un campesino es esencial tener agua para riego, y para ti es esencial comer, no estar pegado o pegada a tu celular, ¿no? Entonces, si hablamos de un costo de oportunidad, el costo de oportunidad del uso de los mantos acuíferos para la extracción de minerales puede ser inmenso si hablamos de seguridad alimentaria. Así es. Y bueno, y los grupos ambientalistas están haciendo esta demanda, es decir, están magnificando esta situación en el sentido de que se está comunicando al mundo lo que está en jaque con esto. Yo creo que o una de dos, o no están lo suficientemente organizados como un frente global para, digamos, llevar una suerte de regulación o obligarlos a crear una suerte de regulación responsable, o quizás están dispersos en otro tipo de batallas, porque la ecología abarca muchos frentes. Pero al menos en la cumbre del 28 de septiembre de París, parece ser que no estuvo invitado ninguna representante de alguna instancia ambiental, solamente academias, instituciones no gubernamentales, 25 ministros de países como Australia, Argentina. Creo que estaba el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de eso sí tengo noticias, pero grupos así como Greenpeace puede que estén como observadores o algo así. En todo caso, creo que su presencia va a ser así como muy simbólica. Claro, pero bueno, ¿de qué estamos hablando, Miriam? De una misma carrera, la típica, la tradicional, la que ya conocemos, la típica carrera por los recursos naturales, la competencia por las materias primas, pero ahora cambia en vez del petróleo los minerales. Mira, yo creo que estamos como es algo psicológico y es muy parecido a lo que sucede con los mercados bursátiles, ¿no? Nos agarró el pánico, ¿no? O sea, son como las ventas de pánico, que sientes que va a caer la bolsa y vendes, ¿no? Ese es el paralelo que yo trazo, ¿no? Y ahorita estamos en los cambios de pánico. ¿Por qué? Porque hubo una invasión de Rusia a Ucrania y Europa se empezó a quedar sin gas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo una potencia mundial como Alemania? Mezclar solar con carbón, lo cual es altamente contradictorio. Entonces ya no queremos gas, pero vamos a subirle al carbón. Entonces tenemos conductas irracionales, económica y ecológicamente irracionales, ¿no? Entonces lo que está pasando es que hay una especie y suena peyorativo, pero no es nerviosismo, es histeria climática. Y es una polarización tremenda de las opiniones, y yo estoy en medio y ya no sé para dónde moverme, porque tengo una excelente amiga que fue la directora del Centro de Estudios de Economía Geológica de la Universidad de Texas, la doctora Michelle Foss, que es una eminencia, y ella es una activista anti-sol y viento, porque ni renovables la llama. Entonces hay un grupo, hay frentes muy reacios en la sociedad civil abogando por la sostenibilidad, y eso es simpaticísimo, de los combustibles fósiles, ¿no? Cosa que yo no comparto, ¿no? En primer lugar porque se van a acabar, y en segundo lugar es porque son energéticos que requieren de proyectos de gran escala, ¿no?
no hay de generación distribuida, o sea, pequeñas centrales de generación de gas, ¿no? Necesitas, pero sí hay techos solares comunitarios, ¿no? Así es. Pero esos techos solares comunitarios necesitan baterías por la variabilidad de la radiación solar y porque tenemos baterías, necesitamos minerales críticos. Entonces, hay que tener posturas racionales, ¿no? Y casualmente las petroleras han adoptado un discurso nuevo, ¿no? El otro día estuve en un evento de la Alianza Nueva Zelanda, Australia, México, y ahí los CEOs de las empresas petroleras decían, necesitamos de todo, y para que las petroleras avancemos hacia una reducción de emisiones, necesitamos ingresos petroleros para financiar nuestra propia transición, y vamos a necesitar minerales para que nuestras plantas solares que reducen el uso de hidrocarburos en nuestras operaciones puedan ser continuas. Entonces, si ves una industria fragmentada entre combustibles fósiles y minerales, no vas a tener nada. Claro. Bueno, a ver, ¿y a dónde te colocas tú en medio de la polarización que está trazando Miriam? Bueno, lo que pasa es que estamos viendo ya una suerte de tecnologías disruptivas, yo lo veo así, es decir, sí hay intereses corporativos muy fuertes. Muy fuertes. Entonces, en ese sentido, yo entiendo esta como fiebre de que también se dispararon los precios, se dispararon los montos de las inversiones, se disparó la demanda, obvio hay una preocupación por tener estos suministros de manera segura, constante, que no se interrumpan las cadenas, etcétera, etcétera. Pero en realidad también estoy de acuerdo que se trata de un proceso, digamos, coyuntural. Quiero pensar que aprovechan también esa presión del antropoceno, de la contaminación que han provocado los hidrocarburos, para, digamos, meter una suerte de presión en la agenda global y precisamente que esto se vuelva como mucho más regulado. ¿Por qué lo digo? El que está detrás de esta cumbre de París es la Agencia Internacional de Energía, que la creó la OCDE precisamente después de la crisis petrolera del 73. Es decir, su propósito es asegurar el abasto energético de los países más industrializados y obviamente yo quiero pensar que el propósito de todo esto es evitar sobresaltos en el futuro. Pero realmente los principales interesados en esto, para mí, en mi perspectiva, son las empresas que están muy ligadas al sector digital, a los autos eléctricos, a las baterías de iones, etcétera, etcétera. Igual también almacenes de energía, que se está volviendo también otra mina de oro para muchos empresarios que quieren precisamente aprovechar esta coyuntura climática para presionar un poco a los inversionistas, para moldear la opinión pública, etcétera, etcétera. Pero creo que lo que más hay o prevalece es la presión de las grandes multinacionales. Claro. Ahora, comentaste hace un ratito, Francisco, del tema de las baterías. Por ejemplo, hoy estamos viendo las baterías de litio que son claves para los autos eléctricos, pero estamos viendo ahora las baterías de sodio, es decir, eso también es un mineral crítico que va a ser fundamental verlo en el siglo XXI, Miriam. Pero está, según mi entender, y no soy experta en industrialización de minerales, creo que es una tecnología mucho más inmadura, ¿no? Okay. Y ahorita que viene la planta de Tesla, o supuestamente viene la planta de Tesla y también el nearshoring es Sí, de eso también vamos a hablar. Hay que ver con qué cadenas de suministro vamos a tener para satisfacerlo, porque si bien Francisco tiene mucha razón al decir que 60 y tantos % de la materia prima está en este continente, casi el 100% se procesa y se comercializa desde China. Claro. Entonces, esa segunda fase de la cadena de valor, porque como en el petróleo, ¿no? ¿De qué te sirve tener la materia prima si no la puedes procesar? Bueno, y hay refinerías, hay desde la época de Standard Oil, ya es algo muy viejo. Pero sí hay una concentración en el núcleo del procesamiento, del aprovechamiento de la mineralización está en China. Claro. Y las implicaciones de eso las puedes señalar mucho mejor Francisco que yo, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar cuando regresemos. Vamos a una pausa, seguimos adelante con Vértice Internacional.
Algunos minerales, especialmente aquellos fundamentales para las baterías de vehículos eléctricos, son considerados críticos por los tres principales actores geoeconómicos, la Unión Europea, Estados Unidos y China. No obstante, sus listas de minerales críticos no son idénticas. Washington, por ejemplo, incluye 50 minerales esenciales, mientras que Bruselas y Beijing nombran 30 y 37 minerales críticos respectivamente. Los principales minerales inscritos en estas categorías son el cobalto, el litio y el níquel, entre otros más comunes como el cobre y el zinc, todos ellos que sustentan la economía digital, pero también la tecnología militar y la necesidad de descarbonizar las economías. El mundo está atestiguando una nueva competencia por los recursos naturales y las materias primas. La transición energética está demandando el control de materiales minerales y tierras raras que permitan la descarbonización de las economías. En este contexto, la demanda mundial de minerales críticos ha crecido apresuradamente. Según la Agencia de Energía Internacional, en los últimos 5 años, el mercado de minerales críticos duplicó su tamaño a $320 mil millones y se espera que se vuelva a multiplicar por 2 para finales de esta década. Por ejemplo, las baterías de los vehículos eléctricos requieren del suministro de muchos kilotones de minerales críticos. Por ello, los países buscan ampliar su acceso y obtener más poder sobre las cadenas de suministro, que serán las nuevas industrias del siglo XXI. Estamos de vuelta abordando y haciendo un análisis sobre lo que sucedió en la cumbre, la primera cumbre sobre minerales críticos que tuvo lugar en París. Un tema del que poco sabemos los mexicanos. Francisco, hace rato Miriam comentaba de una histeria climática y se hablaba de esta interrupción de los minerales críticos. ¿Tú lo ves como una histeria o quizá los países se sienten muy vulnerables por las nuevas tensiones geopolíticas y sobre la rivalidad entre Washington y Beijing? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que todo esto está, digamos, mezclado. Es decir, de hecho yo me remontaría más atrás. La primera crisis que yo recuerdo de las cadenas de suministro se suscitó con la pandemia. Ese fue uno. Y hay que recordar que muchas veces los puertos también tenían ahí atascados barcos con todo el cargamento, o si habían descargado todos los contenedores no había los suficientes vehículos para, digamos, se volvió una pesadilla logística. Y obviamente disparó los precios de muchos insumos, de los fletes, por ejemplo. Pero claro, la guerra de Ucrania también nos recordó esto. ¿Por qué? Porque se dispararon los precios de los cereales. Ahora, el otro escenario geopolítico que han sopesado los analistas, ¿qué pasaría en caso de una hipotética invasión de China a Taiwán, que es uno de los principales productores de microchips? Entonces, causaría un cortocircuito a la economía mundial. Algunos llaman que un infarto. Pero eso es lo interesante, es decir, yo creo que el propósito de estas reuniones es llegar a una serie de consensos para evitar estas interrupciones que provoquen un colapso económico y del que muchas empresas no se puedan después restablecer. Hay que recordar que el COVID provocó mucha ruina de empresas familiares, empresas a gran escala, pérdidas millonarias. Entonces, y hay que recordar cuánto tiempo estuvo la primera cuarentena global, que yo tenga noticia, ¿no? Sí. En lo que se fabricaban las primeras vacunas. Pero ahí también prevaleció o se pudo constatar la preponderancia de China en el abastecer insumos médicos, en lo que también es un gran competidor. Entonces estamos viendo una mezcla de todo esto, ¿no? Hay tensiones geopolíticas, tensiones geoeconómicas, climáticas, pero también la pandemia nos recordó cuán vulnerables son, digamos, los vínculos logísticos, ¿no? Claro. Hay que recordar que el 80 o 90% de las mercancías y bienes que transitan por el mar, que transitan en el mundo es vía marítima. Entonces, ¿un frenesí, Miriam, climático o cambió el mundo?
Cambió el mundo y hay un frenesí personal. Yo creo que hay un elemento subjetivo de que la gente está siendo bombardeada con el mensaje de que el mundo se va a acabar, de que este ha sido un verano sumamente cálido, pero habría que ver en la línea de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que los negadores del cambio climático argumentan? Que también es cuestionable, que no tenemos una línea de tiempo de miles de años para comparar si este realmente ha sido el verano más cálido, porque hace 3000 años no había manera de medir la temperatura global, ¿no? Pero sí lo comparan con los últimos 100, ¿no? Sí, pero claro. 100 años en la historia del planeta, tendría yo que ser científica para decirte si es suficiente o no, y no lo soy, ¿no? Entonces, por honestidad intelectual, te puedo decir, no te puedo dar una respuesta satisfactoria. Lo que sí veo es un cambio conductual en la gente, ¿no? Es el abanderamiento de que si no actuamos hoy, vamos a estar muertos mañana. Y no es verdad. No es verdad, y ciertamente, si vamos a estar muertos mañana, la electromovilidad no es la salvación de la humanidad. Y hay un punto que espero que se siga abordando en esta cumbre de minerales críticos de París, que es la eficiencia energética, porque todo el mundo habla de cómo generar más energía y cómo tener más dispositivos para lograr la cuarta revolución industrial, ¿no? Pero ¿qué de la eficiencia? ¿Por qué no nos podemos poner en nuestro cerebro de que no necesitamos tanto? ¿Me explico? O sea, voy a cumbres sobre sustentabilidad y estamos en un salón hecho de productos, de asientos de polímeros, de cortinas de polímeros, con el aire acondicionado a todo lo que da, y es una cumbre, no es una cumbre, es un evento de sustentabilidad. Entonces hay un doble discurso y hay mucha hipocresía. Y esa hipocresía tiene un costo humano, bueno, un costo en la salud socioambiental global, ¿no? Entonces, no hablemos de transición si vamos a hacer un cambio como se hizo el cambio del carbón a los combustibles fósiles, ¿no? Hablemos no de una transición, sino de un cambio. Y también hay que ser abiertos, ¿no? Y más que nada, eficientes. Entonces, yo creo que la eficiencia está en el corazón si va a haber una verdadera transición. Entonces no necesitamos ese acaparamiento de minerales críticos y de tierras raras para la revolución 4.0, Francisco. No, pero tristemente o infortunadamente, ya en el momento en que ya está en la agenda, me temo que muchos gobiernos se van a sentir presionados. Sí. Es decir, van a empezar, ¿por qué? Porque quieren acaparar, digamos, esos minerales que son además estratégicos. Si uno ve el programa de China que se llama Hecho en China 2025, ellos ya se propusieron desplazar, digamos, los componentes extranjeros de su economía e invadir el resto del planeta con insumos hechos en China. Entonces, obviamente, aquí estamos viendo una carrera entre las grandes potencias, claro, sobre todo Estados Unidos y China, por tener la mayor cuota de mercado, precisamente, y cuál es la manera o cuál es el propósito o la manera de hacerlo con el acceso a estos minerales críticos. Pero la posición de dominio la tiene China sobre Estados Unidos. Sí, de momento lleva la delantera. Momento, ¿no? Por lo pronto es el mayor consumidor de vehículos eléctricos y de baterías de litio. Sí. Por lo pronto. Y además tienen la mayor capacidad de reciclaje. Y eso es una cosa que en eso supera incluso a los europeos. Y tiene más inversión, ¿no? que montos de los europeos o de las empresas norteamericanas. De hecho, el Estado está detrás de todo este programa. Es una cosa que hay que tomar en cuenta. Se trata de un plan a largo plazo, pero en ese sentido ya se volvió una competencia geoestratégica entre China y Estados Unidos, en el que también participa la Unión Europea, por acaparar los mayores reservorios de minerales críticos. Pero entonces Trump no se equivoca cuando dice que es un asunto de seguridad nacional que Estados Unidos dependa de los minerales críticos de China. Sí, pero tiene una agenda petrolera detrás. Claro, por supuesto. Sí. A ver, platícanos bien, Miriam, no, pues desagrégalo. Trump es un gran defensor de la industria de los hidrocarburos. ¿Sí? Él nunca ha apoyado la energía fotovoltaica, la energía eólica. Entonces, sí tiene razón,
pero no hay que cerrar los ojos a que detrás de estos discursos hay una agenda económica donde hay mucho dinero, ¿no? Por supuesto. Entonces, las petroleras ya no se llaman empresas petroleras, se llaman empresas de energía, ¿no? Se cambiaron para evitar el estigma de la palabra, de la letra P, ¿no? Ya, la letra P ya se volvió impronunciable, ¿no? Entonces, ves a BP, a Shell, a Equinor, incluso Saudi Aramco, que son empresas de energía, ya no son empresas petroleras. Pero una cosa es, bueno, yo no quiero estigmatizarlas porque además he trabajado mucho con ellas, hacen cosas maravillosas. La modernidad se la debemos al petróleo y al gas, no al sol y al viento, ¿no? Pero ya son muy cautelosas en decir que son empresas de energía, no de petróleo y gas. Pero defienden su cartera y defienden su cartera también para poder invertir en energías alternativas, ¿no? Entonces también Pero cada vez invierten más en energías alternativas. No, apenas están en el 1% de sus utilidades. O sea, digo, hablando con hay un estudio muy interesante de la Agencia Internacional de Energía que se llama las empresas de hidrocarburos en la transición energética, y están invirtiendo el 1% de sus utilidades. ¿Por qué? Porque estamos en un pico de demanda de petróleo. Así es. En este momento estamos en un pico de demanda y dicen, no, es que el pico de la demanda ya viene, ¿no? Ya cada vez va a irse para abajo. Bueno, primero el pico de la oferta, ahora es el pico de la demanda, de que ya nadie va a querer petróleo. Sin derivados de petróleo no podemos vivir, todo está hecho de subproductos del crudo. Sí. Plástico, mala medicinas. suerte. O sea, sigue siendo como la gasolina, Sí. el motor que está moviendo medicamentos, Plástico. los neumáticos para los famosos autos eléctricos. O sea, la llanta de un Tesla, que es gigante además, está hecha de hidrocarburos. El proceso de manufactura para hacer una turbina eólica requiere hidrocarburos. Un panel solar requiere minerales e hidrocarburos. Entonces, finalmente tenemos que cohabitar, Francisco, con estas dos grandes industrias. No, por supuesto. Incluso vamos a suponer que esta cumbre se cerró con las mejores intenciones en el sentido de que vamos a acelerar esta transición o este cambio energético. Sí, no digamos transición, ¿verdad? Cambio Bueno, energético. yo no quiero censurar a nadie, no me gusta que me censuren. Incluso vamos a decir que todos se ponen de acuerdo. Yo veo muy difícil que de la noche a la mañana, en un corto, mediano, incluso en un largo plazo, digamos que nuestra civilización dependa demasiado de los hidrocarburos. Además hay que agregar los intereses económicos. Por ejemplo, las economías del Golfo, ¿no? Del Golfo Pérsico, en el sudeste asiático. Es decir, los automóviles, muchas cosas que son de la vida cotidiana están a base de hidrocarburos, medicinas, plástico, etcétera, desde etcétera. El chicle, la pintura del cabello, todo. Todo, es muy difícil. O sea, no es imposible, pero lo veo muy difícil en un corto plazo. Yo veo que, es decir, la civilización de los hidrocarburos, no creo que... Además va a haber resistencias, por supuesto, va a haber resistencias. Yo no creo que muchas empresas, a pesar de que ya estén invirtiendo en energías, digamos, renovables, abandonen ese tipo de ganancias. Yo lo veo muy complicado. Y hay que recordar que muchas potencias dependen también, grandes potencias dependen también de los ingresos de los hidrocarburos. Yo no lo veo, claro, si hay que ponernos en la mesa, hay que platicar estos temas de los cambios o las transiciones, pero en términos reales no veo que se renuncie a la dependencia de los hidrocarburos. Gas y petróleo yo creo que van a seguir operando a nivel mundial. Los participantes de la cumbre. De la cumbre ¿En del G20. triciclo? ¿A caballo? Sí. Pero inclusive en la cumbre del G20 hay un párrafo en donde dice que no se abandonan los combustibles fósiles, pero que se reconoce la crisis climática. Y en Sharm el Sheikh tampoco. No, pero... Y en Glasgow tampoco. O sea, que querían... O sea, Greta Thunberg es muy simpática,
Ya la familia Thunberg ya no vuela por la huella del carbón. Hizo activismo en su familia y ya no vuelan. Pero se la pasa pegada al celular, si no estaría aislada del mundo. Entonces, como acabo de estar en el TEC hablando frente a un grupo de jóvenes por la sustentabilidad, y una de las preguntas es, ¿qué podríamos hacer para salvar el planeta? Le digo, morirnos todos. Sí, los seres humanos, porque ¿se acuerdan de la pandemia? De qué tan limpio estaba el aire, estaba todo libre de contaminación, y esos videos maravillosos donde veías un oso, un alce, un mapache en una calle. De hecho, creo que se cerró el hoyo de ozono, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué más evidencia tienes ahí del impacto antropogénico en el medio ambiente, que es algo que niegan los eternos, ¿cómo puedo decirlos? Los que tachan el cambio, los negacionistas del cambio climático, que no es antropogénico, que la corteza terrestre se está calentando, que son las corrientes marítimas. O sea, es actividad humana. Exactamente, pero después de ver la pandemia y lo limpio que se sentía en el aire y la invasión de la naturaleza, no me gusta hablar de la invasión, la penetración de la naturaleza en los espacios humanos, a mí me parecía precioso, me parecía hermoso. ¿Queremos salvar al mundo? Pues dejemos de molestar al medio ambiente, pero en serio, con todas las cosas que no son indispensables. Podemos vivir con menos. Y además hay un problema de justicia climática y de justicia energética, porque he estado en foros y de veras que me molesta, porque es un tema que nadie aborda. ¿Cuáles son los costos que paga la gente más indefensa? Viene el nearshoring. ¿Va a haber una derrama? ¿Realmente va a beneficiar a que menos tienes? Vamos a tener otra experiencia de la maquila, ¿no? Vamos a tener la mayor planta solar por el plan Sonora. Esa energía solar va a llegar a las comunidades más vulnerables que siguen cocinando con leña o con estiércol. Entonces, hablamos mucho de esta transición, pero tiene que ser una transición justa e incluyente, y las mujeres somos las más afectadas por la falta de acceso a energéticos limpios y modernos. Inclusive no tenemos tampoco acceso al agua, ¿no? Que hablaban que era tan importante. Exactamente, agua, electricidad, porque lamentablemente vivimos en casa. Entonces estamos en cocinas con leña o con estiércol, inhalando gases tóxicos, sin ventilación, y muchas mujeres mueren jóvenes. Entonces, todo este boom de las grandes tecnologías olvida un porcentaje mayoritario del mundo que no tiene ni siquiera acceso a energético, mucho menos a un iPad, mucho menos a un celular. Bueno, regresemos un poco al tema de la competencia por estas tierras raras, estos minerales críticos, estos usos estratégicos. Francisco, por ejemplo, ¿en dónde se coloca el Ártico? ¿El Ártico puede ser el botín del siglo XXI también para buscar este tipo de minerales? Por supuesto, pero no nada más minerales críticos, también hidrocarburos, que es lo otro que estábamos comentando. Exacto, sí. Porque precisamente a lo que le están apostando algunas potencias es que conforme aumenta el calentamiento global, porque han estado documentando o monitoreando cómo se va reduciendo la capa de hielo, entonces lo que están viendo es que es mucho más navegable, es decir, mucho más transitable y mucho más explotable, por ende. Entonces ahí estamos viendo algo que está como entrando en contradicción con lo que estamos viendo en la cumbre, o lo que se vio en la cumbre, porque siguen apostándole también a esta explotación de hidrocarburos, ¿no? Es decir, todos los países que tienen frontera en el Ártico, incluyendo China, que no tiene frontera con el Ártico. Pero es país observador del Consejo No, pero Ártico. también tiene sus rompehielos nucleares y sus laboratorios, y también le han apostado como ruta comercial. Hay que recordar que la nueva
su nueva apuesta económica o geoeconómica, que es el relanzamiento de la nueva ruta de la seda, va a ser por 3 vertientes, la terrestre, la marítima y la ártica, donde se van a reducir los tiempos de trayecto, ¿no? Entonces, obvio, se reducen los fletes, y es una cosa en la que China y otras potencias también le han visto mucho potencial. Pero volviendo a los minerales críticos, aquí lo interesante es que es una de las zonas más frágiles del mundo, y ya pusieron los ojos ahí es decir, estamos viendo estas contradicciones. En lugar de convertir el Ártico en una zona protegida, más o menos muy parecido a lo que hicieron en el Tratado de la Antártida. No, ya pusieron sus banderitas. Sí, ya pusieron, países, incluso sí. creo que fue un minusubmarino ruso en el 2007 que implantó una bandera de titanio en la plataforma continental del Ártico para reclamar todos los recursos que hay y que de ellos pertenecen. Debo recalcar, y no quiero ser redundante, pero la crisis climática es lo que ha facilitado el acceso a esos recursos. Exactamente. Entonces es absolutamente insensato, ¿no? Y ves que hay motivaciones industriales y económicas que se abanderan de conciencia socioambiental, y es lo que me parece insoportable, ¿no? Para evitar la variabilidad de las energías solar o eólica, porque me rehúso a llamarlas limpias, porque todas tienen un impacto ambiental, y no estoy en contra de ellas para nada, pero me gusta llamar sol, viento, porque son las dominantes, ¿no? Y también habría que entrarle al tema del nuclear, pero no es materia de este programa, ¿no? Entrarle a la explotación de los recursos del Ártico con la bandera de sustentabilidad o sostenibilidad ambiental es la mayor hipocresía. Porque nos estamos valiendo del deshielo del Ártico para aprovechar esos recursos naturales. Pero Miriam, este sentimiento tan profundo que tienes, pues no es el hegemónico cuando hablamos del debate climático. Entonces, ¿qué está pasando ahí? También es un problema de cómo comunicar lo que está pasando. Es que... ¿Cómo llenar ese vacío de lo que estás diciendo? Personas, no quiero entronizarme, ¿no? Pero sí veo dos frentes que no se quieren entender, no sé si es por cuestiones de dogma, ¿no? O intereses económicos. ¿Cuándo en la vida habíamos visto una política industrial en Estados Unidos? Y ahorita con el Anti-Inflation Act de Biden y el Climate Bill, yo creo que es la primera política industrial de la que yo tengo, que yo he vivido en mi no tan corta vida. ¿Me explicó? Te ves muy bien, Miriam. Pues muchas gracias. Yo creo que es la sensatez lo que me mantiene joven. Pero estamos viendo una política de subsidios intensísimos a ciertas tecnologías, ¿no? Así es. Especialmente hacia la electromovilidad. Entonces... Pero China también le apuesta a los subsidios. No, bueno, es que los chinos siempre han tenido política industrial, siempre, o sea, ahí sí no nos sorprendemos de nada. Claro. Pero Estados Unidos, que es el baluarte del libre mercado, de repente vemos parecen vendedores de autos eléctricos, me incomoda. Porque además, ¿quién puede comprar un automóvil eléctrico en los países en desarrollo? Yo aquí no puedo, no me alcanza. Pues así es, pues un programa, un debate, una discusión llena de dilemas, de nudos gordianos que queremos desgranar, pero sobre todo que estamos generando conciencia pues de un tema que hay que abordar. Vamos un corte, regresamos. Los minerales críticos alimentan cadenas de suministro complejas que abarcan todas las regiones del mundo, pero han surgido actores clave. La extracción o minado ocurre en gran medida en países del sur global como Indonesia, Chile, Australia, China, Filipinas y la República Democrática del Congo. El procesamiento, por el contrario, está fuertemente concentrado en China, lo que ha avivado el temor a las interrupciones en el suministro y provocado una avalancha de respuestas políticas. Sin embargo, se espera que para el 2030 otros países desarrollados como Noruega, Reino Unido, Canadá y naciones europeas se involucren en el último proceso.
México en menor medida también será partícipe tanto en la extracción como el refinamiento de litio. En el marco de la nueva rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China y la embestida de Washington por contener el ascenso geopolítico y económico del gigante asiático, se inscribe una nueva trama de competencia por el dominio de China de las tierras raras y minerales críticos, aunado al control que ejerce en la cadena de suministro global. Estados Unidos busca reducir la dependencia para acceder a minerales estratégicos de terceros países, pero se enfrenta a los tintes nacionalistas y a las restricciones de las exportaciones en varios países de África, Asia y América Latina. Aun cuando se atestiguan nuevos descubrimientos de reservas de minerales críticos en muchos países del mundo, China sigue siendo el principal productor, procesador y refinador con importantes ventajas comparativas. Seguimos de regreso comentando sobre cómo la competencia por los minerales es una de las características inherentes de lo que está pasando en este siglo XXI en materia geopolítica y geoeconómica. Francisco, América Latina, ¿cómo se inscribe en este mapa por la competencia de los recursos naturales? Bueno, han publicado informes muy interesantes que dice que en esta coyuntura, aprovechando estos llamamientos digamos, a dejar de depender de los hidrocarburos, que está muy lejos, pero finalmente existe en la agenda, salieron reportes muy interesantes donde apuntan que América Latina puede que en bueno, si no es que ya ahora está convirtiendo en un referente por los grandes yacimientos que han encontrado estos minerales críticos. El último dato que tuve, bueno, que revisé, decía que en el caso de Bolivia pasaron de 21 millones de toneladas a 23 de litio. Entonces, esto lo constata la empresa paraestatal, que se llama Yacimientos de Litio Boliviano. Entonces, ellos hicieron esta confirmación, son yacimientos verificables, pero lo interesante es que en muchas partes, Chile, Argentina, México también lo han encontrado. En el caso de México, creo que nada más en Sonora, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas. Son las partes que han encontrado que tienen litio. Pero aquí lo interesante es que los que redactan estos informes dicen que hay que aprovechar este boom de estas empresas o de estos países como la República Popular de China, que precisamente su apetencia de estos minerales es fundamental para sostener su industria, porque ellos le quieren aportar a que van a desplazar, digamos, la mayor cantidad de teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos, en fin, a una gran cantidad de insumos de alta tecnología y con un alto valor agregado. ¿Qué hace Estados Unidos entonces para contrarrestar esta penetración de China en el mercado mineral en América Latina? Pues es que la región está en un momento muy complicado, ¿no? Incluso para las empresas de hidrocarburos, se ponen nerviosas por el movimiento pendular hacia la izquierda, ¿no? Por ejemplo, Colombia, que había sido un país, no tiene recursos minerales importantes, pero la administración colombiana de Petro es la primera de izquierda, creo que en su historia. Sí, en 200 años. En 200 años, ¿no? Está Chile, ¿no? Que es interesante. Entonces, sí, Estados Unidos tiene que ver con mucho nerviosismo. Chile tiene que ver con mucho nerviosismo lo que está pasando en Argentina. Así es. Sí, entonces, Pero Chile nacionalizó, por ejemplo, su industria de litio, o sea, el litio. No estoy segura, me parece que no. Pero, porque querían cambiar la Constitución para nacionalizarla, claro. Y fracasaron. Y la gente Entonces, votó que no. como corolario diría que no, especulativamente, porque no lo he confirmado. Pero creo que no. Pero sí, la región está enrarecida para todo tipo de inversiones de países de la OCDE, ¿no? Y bueno, ¿y México cómo se coloca en todo esto, Francisco? Tenemos ahí Litiomex.
No, sí, pero aquí lo interesante es que también cuando se llevó a cabo la reunión de líderes del Tratado de Libre Comercio, que estuvo el presidente Joseph Biden, estaba Justin Trudeau, en enero de este mismo año también se creó una serie de consultas precisamente para incentivar, digamos, un intercambio transfronterizo entre la Universidad Estatal de Arizona, por ejemplo, el CONACYT, precisamente para crear estos sistemas de semiconductores. Es decir, ya en términos estratégicos, como que Estados Unidos y Canadá aseguraron de alguna manera que va a haber una cooperación en materia de abastecimiento de estos minerales estratégicos para apuntalar las economías de América del Norte. Entonces aquí lo interesante que estamos viendo es que quizás como un intento para evitar la penetración de China en nuestro país, quizás ese fue el objetivo, pero bueno, ahí están las buenas intenciones, pero por lo pronto salieron en la fotografía, está Andrés Manuel López Obrador, el presidente, junto con estos mandatarios, y precisamente celebrando estos convenios de cooperación y también para crear estos ecosistemas, ¿no?, de cooperación entre los tres países en el ámbito de los semiconductores. Miriam, yo creo que nos está faltando una pregunta importante sobre, sabemos que la minería mexicana es muy importante, pero ¿cómo la vinculas con el tema del nearshoring? Es decir, ¿es uno de sus grandes motivadores la relocalización de empresas o cómo lo encajas en esta discusión? Bueno, yo no lo vincularía directamente a la producción de litio porque incluso el Servicio Geológico Mexicano ha cuestionable la viabilidad del gran yacimiento en Sonora, en Bacanora. Incluso tenemos una empresa de papel. Yo creo que ahí lo que se está viendo es la fragilidad de la relación con China, los costos logísticos y también mano de obra competitiva, ¿no? Ahora, vamos a ver porque tenemos un déficit no solo de generación, pero de transmisión de energía eléctrica que para las renovables es, bueno, ya les dije renovables, que sean renovables, no importa, tampoco me voy a tener. Te quejaste todo no dije limpias, me quejé más de limpias, pero sí, para la solar, okay, son indispensables porque generalmente la zona del foco de generación está lejos del foco de consumo, sí. ¿No? O sea, los grandes porque no hay la misma irradiación solar en todo el país. Entonces necesitamos redes de transmisión. Entonces, ¿de dónde va a venir la inversión para las redes de transmisión, dado que la Constitución es exclusivo del Estado? El porteo de la electricidad. Ojo, también está la cuestión de que muchas empresas como Microsoft tienen obligación de consumo de energía limpia para cumplir con sus metas de descarbonización y su ESG. Entonces, a ver cómo le hacemos, ¿no? Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias al doctor Francisco Holguín y a la doctora Miriam Brunstein, pues por un debate, un análisis tan presente, tan de futuro y sobre todo también de coyuntura. Volvemos, no se vayan. En 2022, la minería mexicana continuó ubicándose entre las más importantes del mundo, contando con 16 metales y minerales ubicados en los 10 principales lugares en la producción mundial. De estos 4, zinc, fluorita, magnesio, barita se encuentran en la lista de minerales críticos de Estados Unidos, a los que se le añaden el litio, en una fase aún temprana, así como el cobre, oro y fósforo, que también los consideran críticos Beijing y Bruselas. En ese sentido, México apunta a asegurarse como uno de los proveedores confiables de Estados Unidos en el rubro de minerales dentro de sus 4 sectores estratégicos y uno de los futuros países que le suministrarán los minerales de los que Washington depende de China continental, como son el grafito, el plomo y el selenio. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Me despido de ustedes, no sin agradecer antes al Museo de las Constituciones de la UNAM, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, por habernos permitido grabar en sus instalaciones. Nos vemos el siguiente martes.